Hola a todos, hoy vamos a armar el Jagd Panther de Rebel en escala 1.76. Estos kits de tanques en 1.76 son matrices originalmente de Matchbox, como de los años 70-80, y suelen venir con un diorama que acompaña el vehículo. Este es el primer tanque que hago, hasta ahora he hecho únicamente aviones, así que tengan paciencia si no me queda muy bien. Según el manual tenemos dos opciones para hacer, una es con marrón, la que sale en el arte de la caja, y la otra es con verde. Me parece que voy a hacer la que tiene marrón. Para hacer una matriz vieja se lo ve muy bien, la verdad. Está prolijo, se nota que es de armado simple, ya que no son tantos componentes. Tiene detalles, no es tan liso como me lo esperaba, y las orugas es una sola pieza de goma flexible. Para el armado lo primero que hice fue armar el diorama, que es lo más fácil, solo hay que pegar las dos paredes de ladrillos en su lugar. Después de eso empecé a armar el casco inferior, pero las ruedas las voy a colocar después, ya pintadas, porque si coloco ahora no voy a poder acceder con el pincel, así que por ahora las dejo pintadas por separado para más tarde. Continúo sobre el tanque y el casco superior lo voy a unir al inferior después, así puedo instalar el cañón cuando ya esté pintado, porque este cañón tiene un ball joint que conecta con una articulación desde el interior. También le hice un agujero al cañón, ya que venía completamente sólido, y antes de continuar con el tanque me puse a pintar el diorama, y la verdad que fue la parte que más disfruté. Usé diferentes tonos de marrón para simular el barro por donde pasó el tanque. Acá les dejo las pinturas que usé, no sé por qué, pero esta fue la parte que más me entretuvo. Para continuar con el tanque dibujé las divisiones entre el color arena y el marrón, ya que hay una pequeña línea blanca entre estos colores, y el marrón es un poco rojizo, es similar a un color bordó, así que le puse una pizca de rojo a la pintura marrón. Ahora sí, ya puedo colocar las ruedas en su lugar. Van en una posición específica, así que vean bien las instrucciones. También voy a colocar las calcos y unir todo. El cañón, como dije, es articulado, tiene un ball joint, una articulación de bolita, pero se salía con mucha facilidad, así que en mi caso dejé el cañón fijo. Después de colocar las orugas y darle un poco de wash, ya tenemos la maqueta lista. No tengo otros tanques con los cuales comparar, así que voy a poner un par de aviones. Una cosa que noto es que el color arena que utilicé, si bien es más oscuro que el real, no sé por qué la cámara de mi celular lo capta muy amarillo, no se ve así en persona, pero sí es cierto que debí usar un tono más claro para que fuera más fiel al real. Justo este modelo es de los más grandes de esta colección de tanques en 1.76, así que si pensaban ir por alguno de los otros, tengan en cuenta que van a ser un poco más chicos. Justamente menciono eso porque ahora en la conclusión final quería hablar un poco sobre el precio. Este kit se suele ofrecer al mismo valor que un avión caza promedio en 1.72 y es más chico de tamaño, tiene igual o menos cantidad de plástico y trae pocas calcos. Lo que justifica el precio y hace que se sienta en el mismo rango es el diorama. Realmente el diorama le suma mucho, hace al kit mucho más divertido. El diorama, en resumen, le da vida a la maqueta. No lo veo como un mal kit para un iniciante. Los otros tanques, como dije, son más chicos. Quizá este, al ser más grande de tamaño, les resulte más fácil de armar. Y la verdad, como les dije antes, el tema del precio en este caso es un tanque grande, entonces no se siente mal pagar lo mismo que vale un avión caza en 1.72. Pero para los otros tanques ya sí no estoy tan seguro si vale la pena. Por lo menos de acuerdo a mi criterio. Esperen a un descuento o a un cupón de promoción, no los paguen caros, ¿no? Eso es lo que les estoy tratando de decir. Fue divertido de armar y sí lo recomendaría. Sin embargo, en mi caso, estoy en duda de si continuar con tanques en esta escala, ya que son muy chicos. Con los aviones, como son más grandes, en 1.72 se logran apreciar bien, pero los tanques siento que los disfrutaría más en 1.35 en alguna escala más grande. Sobre todo en mi caso, que solo quiero tener unos cuantos, ¿no? Que sean de mis favoritos. Si quisiera tener muchos, ahí sí le vería más sentido a juntar 1.76 o 1.72. Así que muy pronto vamos a ver tanques en esas escalas más grandes. Espero que les haya servido el video. Chao.